Muy buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Germán Torres desde la iglesia Ágape, aquí en el centro de Desamparados, al sur de la capital. Estamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y nuestra dirección exacta es del centro comercial de Cosure, 100 metros al este, en la sala de eventos Dalí. Ahí estamos todos los domingos, ahí le van a aparecer nuestros números telefónicos y donde nos puede estar contactando. Nos toca en esta hora compartir el consejo, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que anhelamos que esta puede ser una palabra que pueda despertar en usted algo diferente para este 2022 que recién estamos iniciando. Les invito, usted que está viéndonos, que pueda buscar en su Biblia, si la tiene ahí cerquita, el capítulo número 13 en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo número 13, y vamos a estar leyendo unos versículos del versículo 33 en adelante. Le pido a los hermanos de acá de la iglesia que se pongan sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Marcos capítulo número 13, versículo 33 en adelante. Dice así la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, que nos dice: velad. Papito, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, te será enseñada, expuesta, y que todos los que la escuchen sean esa tierra fértil donde tu preciosa palabra, Señor, la semilla, dará fruto en cada uno, Señor. Y vendrá una actitud de responsabilidad sobre los que la escuchen, Señor. Gracias, papito, que este sea un mensaje el cual nos aperciba el inminente regreso de usted por su iglesia, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un hecho, hermanos, que estamos viviendo tiempos en los que la iglesia cristiana evangélica es cuando más deberíamos de prepararnos. El venir a la iglesia cristiana no es solo el hecho de venir para sentirme bien, porque en toda la semana no me congregué, entonces voy a ir el domingo para sentirme bien. Mi papá, que descanse en el Señor, mi papá decía: no, hoy tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, todas las cosas me salen mal. Él manejaba eso, él decía eso, que cuando él no iba a la iglesia, todas las cosas le salían mal. Él lo manejaba así, que en parte pues tiene razón. Uno cuando no va a la iglesia y el día lo ocupó para hacer cualquier cosa, después uno dice, o si algo le salió mal, si hubiera ido a la iglesia, no me hubiera ido tan mal. Bueno, resulta que el venir a la iglesia sería más bien el venir al templo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Usted es la iglesia que Jesucristo compró a precio de su sangre. Entonces, el venir al templo, el Señor lo manda para que nos encontremos los hermanos, para que compartamos,
para que tengamos un tiempo en el cual nos podamos saludar y compartir las situaciones que cada uno vivimos. Pero en fin, el hecho de estar en la iglesia no es solamente el estar viviendo a un lugar determinado. El estar en una iglesia es que el líder, el pastor, la persona que está a cargo, esté vigilante, preocupado por las ovejas, los hermanos, hermanas, que el Señor ha puesto bajo su responsabilidad, porque el Señor nos pedirá cuenta de qué fue lo que hicimos, no porque Él no lo sepa, sino que nos va a pedir cuenta a ver qué nosotros podríamos decir acerca de las ovejas que Él nos encomendó. Entonces, hermanos, bajo esa responsabilidad, así como usted se preocupa por sus hijos, por sus hijas, incluso ya los nietos, así nosotros como líderes, personalmente me preocupo cómo está viviendo cada uno de ustedes. Si bien es cierto, en algunos casos uno puede intervenir cuando se nos hace partícipe de las situaciones que como familia ustedes puedan estar viviendo. Pero de algo que sí tengo que hacerlo generalizado y la preocupación va en la dirección es cómo está su vida espiritual. Que eso ya trasciende de su vida personal, familiar y social que usted pueda tener. Porque desde el momento que usted forma parte de esta iglesia y que nos reunimos en este templo, entonces va sobre mí la responsabilidad de aconsejarle, de enseñarle lo que el Señor quiere que usted conozca y sepa para que usted esté preparado para lo que va a ser su venida. Uno lanza el consejo, uno da la palabra del Señor y de ahí mucha de esa responsabilidad ya no es tanto para mí, sino para usted. ¿Por qué? Porque uno prepara el mensaje pensando de que lo que le preocupa a uno les debe de preocupar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y personalmente les digo, una de las cosas que más me preocupa a mí es la condición espiritual de cada uno de ustedes, empezando por la de uno mismo también. ¿Por qué? Porque en la medida que uno se mete, se somete y camina bajo la voluntad de nuestro Señor, que es su palabra, eso nos da a nosotros una responsabilidad para pensar cada día más en ustedes. Y uno piensa, por ejemplo, yo pienso en José. Hoy estaba preocupado por don Héctor, que no llegó a la hora que él acostumbra llegar. Y la preocupación fue de llamar al hijo, el cual no me contestó, y después llamarlo a él, que afortunadamente él sí me contestó y me dijo que el bus se lo había llevado más largo de la parada donde él acostumbra a bajarse. Estaba preocupado. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a verlo a la hora que nosotros venimos, él está ahí. Y eso se los pongo de ejemplo porque a mí me preocupa Marvin y Araceli, me preocupa Néstor, me preocupa Josecito, me preocupa mi hermano, ay, ya se me fue el nombre, voy a ir con mi hermano Oscar y su esposita, su hijo, su papá, Marquito, allá la hermana Sonia. Veo a Sonia que sube y no veo a Juanita, y una vez le dije, ¿qué pasó con Juanita? Ahí viene atrás. Ah, bueno, ok, está bien, perfecto. Mi hermano Roger, ¿qué pasó? Aquí, allá. Todo, uno siempre está, eso es como cuando usted hace una reunión y falta uno de los hijos y dice, mira, no ha llegado fulanito, no ha llegado. Entonces en esa preocupación, valga la oportunidad para compartir este mensaje de la palabra del Señor. Permítame hacer una pequeña reseña de los versículos que leímos ahorita en Marcos capítulo número 13. El Señor pone un ejemplo aquí, ahí en Marcos número 13, y dice el Señor así. Aquí en mi Biblia por lo menos está en rojo toda esta escritura. Se supone que cuando la letra está en roja es porque son palabras que el Señor Jesucristo mencionó. O sea, esto Jesús lo dijo y que el Espíritu Santo de Dios después se lo revela a Marcos para que nosotros lo tengamos aquí en la palabra. Y lo primero que le dicen, mirad, vean, miren. O sea, en otras palabras, pongan atención, escúchenme, pongan atención. Hermanos, vean. El cristianismo no es
ni como la escuela, ni como el colegio. Menos en este tiempo donde prácticamente el que ahora no pasa el curso lectivo es porque no quiere. Es porque no quiere. Porque con el respeto que todos se merecen, la mayoría de los estudiantes ni siquiera saben de qué se están graduando, porque no están aprendiendo absolutamente nada. No están aprendiendo absolutamente nada. Y la misma sociedad, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Educación tienen una grande responsabilidad de que los muchachos hoy en día no estén aprendiendo nada. ¿Les interesa eso a ellos? No les interesa. ¿Por qué? El gobierno ya va de salida, viene otro a hacer lo mismo o peor, no sabemos. Los ministros son cambiados, ya salen con su pensión, ya salen bien, ya figuraron, ya quedaron en la historia de gobierno y todo lo que ustedes quieran, y se fueron. ¿Y qué fue el fruto que tuvieron nuestros hijos o nietos o los que tengamos estudiando? Ninguno, porque no están aprendiendo nada. Y tras de eso le añadimos que la juventud está vaga, no quieren estudiar, no quieren aprender. O sea, estos cursos lectivos están apenas para los jóvenes que tenemos ahora aprendiendo. Ahora, ¿por qué relaciono esto con la palabra del Señor? No tiene ninguna relación, pero sí la relación que debería de tener es la siguiente. Hermanos, como dice el Señor, mirad, o sea, vean lo que el Señor dice para que aprendamos. No es solo para que usted hoy escuche este mensaje y que después lo vaya, lo archive, lo bote o no lo vuelva a escuchar y ya pasó. Y que el otro domingo el pastor traiga otro mensaje y el otro domingo otro mensaje. No deberíamos de vivir mensaje tras mensaje. Deberíamos de vivir de la enseñanza de cada uno de los mensajes que estamos recibiendo para el bien de cada uno de nosotros. Porque si no, vamos a caer en la misma monotonía que están nuestros estudiantes hoy en día, que no están aprendiendo nada. Entonces, lo que vamos a encontrar es una iglesia cristiana ignorante de lo que el Señor quiere que la iglesia conozca y sepa. ¿De quién depende eso? Por lo menos de mi parte, yo voy a pedir que me eximan de toda responsabilidad, por lo menos del tema que les voy a compartir hoy y de los temas que les he compartido domingo tras domingo. Pongan atención. Mira, lo primero que el Señor dice es velar y orar. A ver, este asunto de velar es cuidar. Velar es vigilar. Velar, es custodiar, guardar, atalayar, dice el diccionario. El atalaya es aquel que está en la torre más alta, que es el que está en la mira de cualquiera de los enemigos, porque ya saben que donde está la torre alta, ahí es donde está el atalaya, vigilando para que los muros no sean atravesados o derribados, y cuando viene el enemigo, el atalaya es el que grita, toca la trompeta y avisa que el enemigo se acerca. ¿Okay? En este caso, cuando el Señor habla de estar velando, es acerca de lo que va a acontecer, de lo que va a venir. Esta es una pregunta no para que me la conteste a mí, sino para que usted la pueda contestar, y usted que nos está viendo. Realmente nosotros estamos velando de todas las señales que se están dando en estos tiempos. Estamos velando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de la mayoría, si son sinceros, dirían no. ¿Por qué? Porque se está jugando a la iglesia cristiana. Se está jugando al congregarme, se está jugando al yo soy de aquel pastor, de aquella pastora, de aquel líder, de aquella líder. Mi iglesia es más grande, la mía es más pequeña, la mía es más frondosa, la mía es más humilde, la mía es aquí. Y la gente está más que todo defendiendo o cuidándose del lugar donde se congregan. Pero que lastimosa y tristemente nosotros también, si usted es un pastor, un líder que nos pueda ver en algún momento, la mayoría de pastores nunca ven prédicas porque el ego mata a muchos pastores de creer que como somos pastores no necesitamos el alimento de otros pastores. Bájese de ahí, necesitamos también aprender de otros que enseñan, de otros que comparten la palabra del Señor. Usted no es la máxima autoridad, usted y yo también hemos sido llamados a aprender. Amén. Bueno, aunque usted no diga amén, así es.
Entonces, lo que el Señor dice, mirad y velad. Dos cosas que el Señor pone juntas: velar y orar. El velar quiere decir que vamos a estar nosotros, el velar es mantenernos despiertos. O sea, no dormir. Pastor, quiere decir que ya no podemos dormir en la noche. Bueno, ya eso es ir al extremo. Cuando hablamos de el no dormir, es el no descansar en nuestra área espiritual y no despreocuparnos por las situaciones que están sucediendo. Por lo menos en esta semana tengo que reconocer, no sé absolutamente nada de lo que está sucediendo con el famoso del seguimiento de esta pandemia, que ahora le han puesto un sinfín de nombre. Obvio. Se supone que han habido muchos contagios. No me consta, yo no he visto absolutamente nada. Tengo que reconocer que no sé nada. No sé cómo están. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque a lo que voy es a esto. La mayoría de la iglesia no está informándose, no está viendo noticias acerca de los acontecimientos que se están dando en el mundo natural, pero que tienen, escuche, un trasfondo espiritual. Ya les dije que ahorita se están uniendo, y el promotor de esto es este señor de Roma, el famoso Papa Francisco, de nacionalidad argentina. Escúcheme, nada tiene que ver la nacionalidad, pero para darles una reseña, este señor es el principal promotor que está, valga la redundancia, promoviendo la unión de todas las religiones, cualesquiera que sean, pero las que él ha logrado unir son las tres más grandes, que es la judía, el islamismo y la iglesia católica romana. Gracias. ¿Por qué iglesia católica romana? Sí, porque es que ahora lo dijimos al principio, la palabra católica significa universal, pero resulta que la iglesia católica romana no es la iglesia universal, aunque ellos se adjudiquen ese nombre. Pero la iglesia universal que se ha establecido por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia cristiana, en este caso evangélica. Ahora, que la iglesia cristiana evangélica todavía no ha trascendido a la inmensa mayoría de las naciones, esa es otra cosa. ¿Y saben por qué no ha trascendido? Por la inmensa mayoría de los que se hacen llamar cristianos evangélicos, por la vagancia de no predicar la palabra del Señor. ¿Y por qué no la predican? Porque la inmensa mayoría de los cristianos están conformes con que ya ellos son cristianos y los demás no les interesa. Es más, hágase usted su autoexamen. ¿A cuántos usted le predica? Esa es la respuesta. Si a ninguno, entonces no va a crecer más el evangelio. El que digan que el cristianismo ha crecido en Costa Rica, eso es mentira. Lo que hacen es que los que estuvieron en una iglesia se van para otra, los que se aburrieron de esa iglesia se van para otra, y entonces andan brincando de iglesia en iglesia. Esos a los que todavía quieren congregarse en una iglesia. Otros se han acomodado en las redes sociales, y otros se han acomodado todavía mucho mejor, están en sus casas. Y como todavía no toman ni guaro, ni fuman, ni andan con hombres, ni con mujeres, entonces todavía se sienten bien. Pero tranquilos, todo el tiempo está pasando algo. Y de la manera, si usted ha dejado de congregarse y no buscar de Dios, tarde que temprano el mundo lo está esperando con los brazos abiertos. Pero eso no es decisión mía, eso es decisión suya. Usted decide dónde quiere ir a pasar por lo menos su vida aquí terrenal, y lo que usted está haciendo, por donde va usted ir a pasar su vida eterna. Entonces viene el Señor, para dejarles clara la idea de la unión de estas iglesias, que por cierto el nombre de ella va a ser la casa de la familia abrahámica. La casa de la familia abrahámica se compone de estas tres principales religiones: la iglesia católica romana, la iglesia judía, representada obviamente por los judíos, que no necesariamente son cristianos, porque recuérdense que los judíos no todos aceptan a Cristo Jesús como el Mesías o como el Salvador, sino que ellos están esperando su Mesías, que no sé ni dónde lo van a crucificar y no sé de dónde lo van a acomodar a sus tradiciones. Y después está la religión musulmana. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a dar
se van a unir las iglesias. Pero eso es un principio que el Señor habla, que es donde el mismo anticristo se va a aprovechar para que en la misma ignorancia de todos estos grandes líderes, él va a comenzar a hacer las suyas, y dice el Señor que aún a muchos de sus escogidos serán engañados. ¿Y por qué? Por causa del desconocimiento de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Y qué dice el Señor? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Número uno, si ustedes me preguntan, pastor, ¿y usted qué dice cuándo el Señor va a venir? Yo les tengo que decir, en lo poquito que uno conoce y sabe, no sé cuándo el Señor va a venir. Sí sé que va a venir, pero no sé. ¿Cuál es entonces mi responsabilidad? Apercibirnos que en cualquier momento el Señor va a venir. Dentro de poco, dentro de mucho o de muchísimos años, yo no sé. No sé si voy a estar vivo. Para muchos ya estarán diciendo, pastor, entonces usted cree que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Ya eso es meternos a otro terreno que en realidad pues ahorita no es el tema, pero que en su momento lo vamos a ver también, porque la iglesia debe de tener el conocimiento de lo que el Señor dice en su palabra. Gracias por los amenes. Número 1, mirad, y después dice el Señor 2, velad y orad. Les decía entonces que el que está velando es como el atalaya que avisa cuando el enemigo viene. Y después dice el Señor, oren, que estemos orando. ¿Qué es orar? Dice el Señor ahí en Marcos capítulo 2 que siendo aún muy oscuro el Señor se levantaba a orar, a hablar con el Padre. ¿Cuál es el tipo de comunicación que usted tiene con Dios? ¿Cómo quiere usted que Dios le hable a su vida si usted ni siquiera, o la inmensa mayoría de los cristianos, para que no crean que el asunto es aquí local y usted que nos está viendo, el asunto es universal? La Iglesia Católica, la Iglesia Católica Cristiana o la Iglesia Cristiana Universal es la que menos se instruye en la palabra por una sencilla razón. Porque se adjudican de decir, nosotros tenemos la verdad, y que lastimosamente esa verdad tampoco la conocen, pero se adjudican algo que con solo el hecho de creer, que como tienen la verdad, refiriéndose a la palabra del Señor, ya lo tienen todo. Ahora, supongamos que tengan razón, pero si ustedes conocen lo que el Señor dice en su palabra, entonces ¿de qué verdad usted está hablando? Sigamos lo que dice el Señor. El Señor nos pone un ejemplo de una parábola de la siguiente manera, en cuanto a estar velando y orando, ahí en ese mismo capítulo 13. Es como un hombre que yéndose lejos de su casa, el Señor Jesús vino, se fue nuevamente, pero dice, y dio autoridad a quienes, a sus siervos, dio autoridad a sus siervos, y a cada uno de esos siervos les dio su obra. Y al portero mandó que velase. Hay dos posiciones acá. La de los siervos, en eso lo incluimos nosotros. Siervo se refiere en este caso a los que sirven al Señor, a los que están al frente de la obra. Y también, obviamente, que la responsabilidad va de que nosotros, el portero, usted sabe que es el que deja entrar o no deja entrar. La salida sí, es para todo. Pero el que deja entrar, el portero es el que está vigilando. Cuando alguien le toca la puerta de su casa, dígame si sí o no. Si usted no le conoce, usted no le abre la puerta. Usted es el portero o la portera. Usted sabe si abre la puerta. Ahora, si llega alguien conocido, usted de una vez abre la puerta. Pero si es alguien desconocido, usted no abre la puerta. Le pongo ese ejemplo porque es lo que el Señor está diciendo aquí. El portero es el que va a vigilar a quien deja entrar porque lo conoce y a quien no deja entrar porque no lo conoce. Nosotros debemos de saber a quién dejamos entrar. Pero bueno, esto lo vamos a hacer a título de iglesia, de lo que debemos nosotros hacer siempre, de estar velando de quién entra y de estar orando para saber, pedir dirección al Señor si lo que vamos a dejar entrar en nosotros, poniéndonos nosotros como ejemplo, es de bien o no nos sirve para bien. Pero el Señor dice que a cada uno les dio autoridad y a cada uno le dio su obra. Ahora, ¿usted ya conoce cuál es la obra que el Señor le dejó a usted para que usted desempeñe?
Si la respuesta es no, es muy fácil. Lo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros es su palabra, y su palabra nos manda a que enseñemos y prediquemos su palabra. Es muy fácil. Ahora, el que usted no lo haga y sabiéndolo, pues es todavía más irresponsable. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que sabiendo usted la responsabilidad que usted tiene y no lo está haciendo, pues se va a llevar una sorpresa si es que logra llegar a la presencia del Señor para cuando el Señor le pida cuenta sobre lo que el Señor le dejó bajo su responsabilidad. Vean, este mensaje no es de por sí que no acostumbramos o no acostumbran a decir mucho amén, pero tampoco es una enseñanza que va a provocar mucho ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios. Es más, si usted no está preparado para recibir la palabra, ahorita va a comenzar a ver qué es lo que está pasando ahí, cuántas lámparas hay, cuántas cerchas hay, si las cortinas están parejas o no. En algo se va a entretener. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando no está acostumbrado, se torna en sueño, en aburrimiento o en desinterés. Pero de que tiene responsabilidad usted, la tiene. Amén. Que usted no la quiera tomar, esa es otra cosa. Pero usted tiene responsabilidad. ¿Dónde está usted? ¿Como un siervo? ¿Como el portero que vela? Dice el Señor: velad pues, escuchen, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy? ¿Qué pasa si el Señor viene hoy? ¿Estamos listos? Respóndase usted. ¿Ya está listo? Ahora, ¿nos puede acontecer antes otra cosa? Aunque no venga el Señor, que nos podemos morir. Porque eso es algo que puede suceder antes de la venida del Señor, de que nos podamos morir. Pero recuérdense que cuando nos morimos, físicamente hablando, ya después de eso, ya no hay más de cómo arreglarnos delante de Dios. Entonces, antes de morirnos, nosotros debemos de estar a cuentas con el Señor. Entonces tenemos que estar preparados en dos líneas. Número uno, yo la pondría así: antes de que nos muramos. ¿Será el 2022 en el que nos muramos? Yo no sé. ¿De qué nos vamos a morir? Yo no sé. Si por vacunas, si por pandemia, si por hipertenso, diabético, que son las más conocidas, o el cáncer que está en la inmensa mayoría de las familias. ¿De qué nos vamos a morir? O de un ¡pum! Un infarto y hasta luego. Un accidente. De tantas cosas. Hoy salimos, vamos a regresar a casa, no sabemos. Pero entonces debemos de estar nosotros preparados de que posiblemente nos vayamos a morir en cualquier momento. Ah, no, pero es que yo estoy muy joven. Los jóvenes se mueren. Se mueren los bebitos, se mueren los adultos, se muere todo el mundo. Lo más triste de morirse no es que ya no va a estar. Lo más triste de morirse es que no muramos sin habernos puesto a cuentas con el Señor. Porque nos vamos a ir a una eternidad donde ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay. Ni con misas. Eso ha sido siempre una estafa. Y que después los pastores la copiaron haciendo cultos especiales. Tampoco. No hay más. Y menos haciendo pactos o promesas. Con eso usted no se va a salvar. Y menos pagando indulgencia y que San Pedro le va a abrir o que va al purgatorio a purgar sus penas. Eso es mentira, eso es antibíblico. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Punto. Entonces, ahora que estamos vivos, es cuando nosotros debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Este 2022. El 2021 usted lo pasó en su playa del placer, donde no hizo absolutamente nada por su vida espiritual. Pero a partir de hoy, por lo menos yo voy a quitar toda responsabilidad porque les estoy apercibiendo. Hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque nos podemos morir físicamente, no importa la edad que tiene, o
porque la venida del Señor se acerca. Digamos que entre eso de la venida del Señor se acerca, tendríamos un poquito más de ventaja. ¿Por qué? Ventaja entre comillas, porque el Señor, imagínense que nos pone la situación como en veremos, porque dice, no sabemos si va a venir a medianoche, en la madrugada o cuando cante el gallo, no sabemos la hora. Entonces, ¿nosotros cómo deberíamos de estar? Deberíamos de estar nosotros, tal vez la palabra no es preocupados, pero si usted me la permite, nos deberíamos de preocupar de cómo estamos si el Señor apareciera. Ah, no, hermano, es que yo he estudiado escatología. Pues tú con todo y tu escatología, el Señor viene y aún con toda la escatología que conozcas, te vas a morir. Porque la muerte trasciende de que si eres escatólogo o no. El escatólogo es la persona que se ha preparado para definir muchos de los acontecimientos finales y que de eso pues muchos hasta han, como dicen una palabra aquí en Costa Rica, batean mucho para dar fechas y decir nombres y decir tantas cosas que después simplemente dicen es que el Señor no lo quiso así. Sigamos. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. A ver, ¿en qué nos ayuda esto, Marnicito? Esto nos ayuda en lo siguiente. Pongamos nosotros, hermana Sonia, pongamos nosotros atención en estos horarios. Por ejemplo, escuchen, si al anochecer, digamos tarde-noche, o a la medianoche, o en la madrugada, al canto del gallo. Si de las cosas que nosotros acostumbramos a hacer en estos horarios, no es lo mejor delante del Señor, imagínense si el Señor viniera en uno de esos horarios. ¿Qué va a pasar? Sencilla la respuesta. Se queda. Se queda. Ahora, aquí no dice en el día, porque el Señor siempre dice que vamos a ser sorprendidos como el ladrón en la noche. O sea, no tanto porque sea en el día o en la noche, sino es el momento en el que menos lo podríamos esperar. En ese momento el Señor nos va a sorprender. Ahora, no nos va a sorprender para hacernos una mala jugada. ¡Qué bárbaro! El Señor nos quiere agarrar desprevenidos. No, Él no nos quiere agarrar desprevenidos. Él lo que quiere es que estemos listos. Desprevenidos Él no nos quiere agarrar. Él lo que nos está diciendo, preocúpense para que no sean agarrados desprevenidos, no por mí, sino por la condición en la que ustedes se encuentran. Cuando la gente va de paseo, no se levanta a las 4 de la mañana a preparar todo. ¿Qué es lo que hace? Desde la noche anterior, hermano, ni duermen, preparando absolutamente todo y que no se le olvide absolutamente nada, porque van de paseo. Y qué lindo que en nuestra vida espiritual nosotros ya tengamos listo todo ahí y que todos los días revisemos y digamos, bueno, todavía para irme con el Señor me falta tener listo esto, arreglar esta parte, arreglar esta otra. ¿Pasó el tiempo? En el transcurso del día, esto me falta todavía. ¿Le ha pasado a usted cuando ha querido ir a algún lugar? Que usted anda pensando y hasta hace una lista, tengo que llevar esto y esto y este punto. Bueno. Entonces el Señor dice que van a ser en estos 3 horarios. No es que va a ser en uno específico. Él pone ese ejemplo para que cuando venga de repente no os halle, como dice, durmiendo. Esta palabra durmiendo se traduce en que no nos agarre a nosotros en nuestra comodidad, que no nos agarre a nosotros en nuestro conformismo, en que nunca hemos pensado de que Él va a venir. Recuerde esto, repito nuevamente, nos podemos morir y si nos morimos ya no hay vuelta atrás. Pastor, si es cierto, nos vamos a morir, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que esté preparado, hermano. El problema es que esté preparado. Vean las noticias, todo lo que está sucediendo. Vean lo que dice Mateo capítulo 24. No me venga a mí con el cuento de que, es que Mateo era muy judío y eso es para los judíos. La palabra del Señor es para todos los cristianos.
La palabra y dice Mateo capítulo 24 que antes de la venida del Señor vendrán guerras repentinas, vendrán pestes, vendrán terremotos, vendrá esto que cuando digan paz vendrá guerra, vendrá hambre, vendrá persecución, vendrá esto, vendrá lo otro. Pero es que nosotros vivimos en la Suiza centroamericana, la más bella de Centroamérica, y entonces la gente vive en su relax, y más que por allá los canales dicen que esta es la cuna de donde se predica el Evangelio. Aquí nadie predica, hermanos, aquí nadie predica. Aquí cada uno lo que hace sencillamente es mantener sus porque ya no la llaman ni iglesia, sino sus auditorios, sus yo no sé qué. Bueno, pero dejemos eso porque más bien voy a perder el tiempo y no es eso lo que quiero hablar. Ve, ya me dio cólera, pero la ventaja es que la manejamos. Ok. Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo. Dice el Señor, vele. Vele. Me llama la atención los que trabajan en hospitales, que a los que trabajan en hospitales tienen horarios rotativos. Y cuando les toca y les dicen, les toca vela o les toca la guardia de noche, ellos no dicen, ay, ¿por qué a mí de noche? Y aquí no, tienen que hacerlo. Les toca de noche, van de noche. Les toca, mi hijo trabaja de 6 a 2, de 2 a 10, y después le ha tocado de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y esos son los horarios, y nadie repica ahí. Más bien a muchos les gusta hasta el horario de noche, porque tengo entendido que ganan un poco más de noche. ¿Okay? Vale. Pero el asunto es que no les agrada tanto el turno de la noche, aparte de que les deja un poco más de dividendo, pero en su cuerpo físico hay un desgaste mayor que el que se hace en el día, porque científicamente he comprobado que el sueño que uno no tiene de lo que es de noche no se aprovecha de la misma manera en el día. El descanso no es el día. Pero como aquí el Señor está hablando de nuestra vida espiritual, en el caso de velar, la palabra velar, vuelvo a insistir en esto, es estar apercibido, o sea, no dormirnos espiritualmente. Por ejemplo, Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis. A ver, hermanos, 2022, vamos a velar, vamos a preocuparnos por nuestra vida espiritual. Supongamos que usted es un hombre o una mujer que a usted no le interesan las noticias y que usted no está enterado de la iglesia abrahámica que van a abrir, que se está cada día alimentando más el ecumenismo. A usted no le interesa eso. Pero bueno, también déjenlo a un lado. Si no quiere informarse, esa es cosa suya. Pero en su vida espiritual usted tiene que velar. Usted, principalmente usted, en lo personal, tiene que velar por su vida. No siga ahí en el letargo durmiéndose, porque escúcheme, si se duerme, el Señor lo va a agarrar a usted de repente. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la respuesta para mucha gente que se atreve a dar fechas y horas y todo ese tipo de cosas. Aquí está la respuesta. Mateo 26:41. Velad y orad, se repite nuevamente. Ahora, hermano Oscar, esa palabra orar es estar en una constante comunicación con el Señor. Es estar en una constante oración con el Señor. Oración es el medio que se usa para hablar con el Señor. Ahora, la tradición dice que hay que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay gente que dice que hasta ahora 5 horas sin parar. Bueno, cada quien sabe. Pero hay una comunicación aún mayor que la misma oración, que es su palabra. En la medida en que usted se mete a la palabra del Señor, créame que el Señor le va a estar hablando a usted. Pero si usted no se mete en su palabra, usted está despreciando lo que el Señor quiere hablar a su vida. Por ejemplo, si el Señor nos dice aquí, Mateo capítulo 25, 13, que acabamos de leer,
Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora cuando yo voy a regresar. Si usted no lo sabe, es porque usted no quiere, porque aquí está escrito. El 26:14 dice, velen y oren para que no entréis. Oiga lo que dice. ¿Qué dice ahí su Biblia? Marcos 26:41. Mateo. ¿Sí? ¿Cómo va a estar en Apocalipsis? No estoy más. Bueno, ok. 26:41 dice, velad y orad. Para que no entréis en tentación. Ok, déjenme ahí nada más. Oiga lo que dice. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Tentación de qué? Si usted está llevando una vida espiritual donde usted, digamos, es un hombre fiel a Dios, camina en los principios del Señor, pues las tentaciones siempre se le van a presentar hasta el más ungido o espiritual o como se quieran pintar. Siempre se va a presentar una tentación, de la índole que sea, y máximo en lo que muchas veces en nuestra humanidad hemos llamado las famosas debilidades. Entonces, ahí es donde usted se autoanaliza y usted podría decir, ¿qué es lo que me podría venir a tentar a mí? No tiene que pensarlo, porque usted sabe cuál es la parte donde usted ha sido más flojo o ha sido más floja. ¿Ok? Entonces viene el Señor y nos dice, a ver, muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. Si a mí me dan ese consejo, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar que me venga la tentación para después comenzar a velar y a orar? ¿O no creen que sería más bien lo primero? Primero estoy velando y orando para que cuando la tentación se me presente, una más, una que viene. Una más, una menos. Eso a mí no me preocupa. Un cigarro, una cerveza, el baile, robar. Aquí, bueno, usted sabrá. Usted sabrá dónde le tiemblan las piernas, porque se siente tentado. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, velen y oren para que no entren en ese terreno. Negocio. ¿Qué negocio hago? ¿Qué negocio hago? ¿Qué amistades tengo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué mando? Está fácil, el asunto está fácil. Hoy más que nunca es cuando más se facilita el hecho de querer ser infiel, en el área que sea, matrimonial, de negocios, de amistades, amigos, amigas. Bueno, póngale usted en el área de trabajo, serrucharle el piso, aquí y allá, entre los mismos cristianos, las mismas iglesias, los mismos pastores, hay de todo, de todo. Entonces, ¿dónde se va a sentir tentado usted? Pero la tentación va a ser más fuerte cuando usted sepa que usted no tiene dónde agarrarse, dónde sostenerse. ¿Por qué? Porque no está velando, ni está orando, y mucho menos escudriñando. Pero el consejo ahí está, hermanos. El consejo de Dios ahí está. El consejo de Dios para nuestra vida ahí está. ¿Qué me está diciendo el Señor? Germán, en la medida que tú estés velando y orando, cuando venga la tentación, no va a ser problema para ti. Y eso es para ustedes también. Y para usted que nos está viendo. Entonces dice Mateo 26:41. Para que no entréis en tentación. Oiga lo que dice. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ¿qué dice? La carne es débil. El espíritu, Marquitos, el espíritu dice, hoy quiero agradar al Señor, quiero caminar, Señor, voy hacia adelante, nada me distrae. Pero, ¿dónde está el espíritu? En nuestra carne. Y esta carne es débil. Y cuánto más si no se vela y no se ora. Cuánto más si usted todavía no se ha definido por querer caminar en obediencia al Señor. Porque el que usted no vele y ore, eso lo hace un desobediente, una desobediente. Y por eso es que muchas veces, cuando va a decir, ay hermano, es que ya yo no puedo, porque ustedes saben que la carne es débil. Sí, la carne es débil cuando no le das campo al espíritu. Porque el Señor dice, así que los que andamos en el espíritu, caminemos, pensemos y andemos en las cosas del espíritu. Y pensemos en las cosas que son de Dios. Pero si usted va a andar, hoy vino a la iglesia,
y en la tarde se va a poner a contar chistes vulgares ahí, a ver tonteras en la televisión y a hacer risa de esto y a comenzar a vacilar con los amigos, las amigas. ¿Te acordás de aquel fulano? Ay, ¿te acordás de aquella fulana y aquello, de aquí, aquí, allá? ¿Qué es lo que estás haciendo? Alimentando tu carne, tu parte carnal, y entonces cuando veas vas a estar ya en lo que en algún momento disfrutaste del culto de la mañana, en la tarde hiciste y le metiste un puntapié a lo que el Señor quiso hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Ahora, ¿es débil? Sí, la carne podrá ser débil, pero en este caso, ¿en quién se manifiesta esa debilidad? En el hombre y la mujer que no se está alimentando, no está caminando y no está obedeciendo al Señor. Tómelo esto como una enseñanza. Tómelo esto. No me venga a mí, pastor, es que usted en la mañana dijo que es que la carne es débil. Sí, pero también dije que hay que velar y orar. Que hay que velar y orar. Y dice, el espíritu está dispuesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el espíritu te dice, sí, Germita, ponte a escudriñar la palabra ahí, ponte música cristiana ahí que alimente tu espíritu? Y sí, el espíritu, eso. Pero también la carne le dice es que qué pereza leer la Biblia. Es que qué pereza estar leyendo y no entiendo nada. Y entonces la carne te dice, no hombre, mejor lea todo lo que está en Facebook, ahí en los chats, ahí en WhatsApp. ¿Verdad que eso sí me da pereza? A mí hasta que le dan y le dan con lentes o sin lentes, le dan y leen horas y no les da sueño. Leen un capítulo de la Biblia y lo cierran porque les da sueño y no entendieron nada. ¿Cuántas veces he dicho esto? Todos los domingos en las prédicas. La Biblia los duerme. El Facebook y el chat los mantiene vivos, porque la carne es débil y prefiere más las cosas de la carne. Por eso el Señor dice, andad en el espíritu, no en la carne. Mateo 26:38. Oiga lo que dice el Señor. Entonces Jesús, fue Jesús el que lo dijo, mi alma está, dice, muy triste. O sea, van a ver en nuestra espiritualidad como el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús estaba muy triste. ¿Saben por qué? Porque Él iba a ser entregado y ya sabían lo que le esperaba. Entonces dice Jesús, mi alma está muy triste. Está muy triste. ¿Se ha sentido usted triste? Claro. Sí, claro, de cristianos. Yo me he sentido triste muchas veces por diversas situaciones. Un familiar, un enfermo, un fallecido, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, el esposo, la esposa. Uno se ha sentido en alguna. Es normal. No se sienta mal, eso no es pecado. Eso es reacción de la parte humana en la que nosotros estamos, porque tenemos sentimientos. El que usted llore no es un pecado. Ahora, si usted está llorando porque no le salió el lance, esa es otra cosa. Si usted llora porque no le salió el negocio raro que iba a hacer, esa es otra cosa. Y no solo que esté llorando, otros no lloran, pero están maldiciendo, madriando, porque no le salió el lance, no le salió el negocio, muchas cosas. Esa es otra cosa, eso ya no, como dijo Pablo, ni siquiera se menciona entre vosotros. Ok, entonces dice el Señor, mi alma está muy triste. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la muerte. Hay situaciones en las que, humanamente hablando, nosotros vamos a estar tristes. Una de las cosas que a mí me entristece son mis hijos. Y creo que hasta el día en que me muera voy a dejar de estar tristes por ellos. ¿Por qué? Primero, yo no los puedo salvar a ellos, porque nosotros como padres quisiéramos salvarlos. Es más, nosotros como padres muchas veces hablamos como que si ya fueran salvos, pero no lo son. Pero como padres o madres, eso quisiéramos nosotros. Y esa tristeza nos la vamos a llevar, si no se convierten antes, nos la vamos a llevar hasta el día de la muerte. ¿Y por qué hasta el día de la muerte? Porque después de la muerte ya no nos vamos a preocupar por ellos. Ya no va a haber sentido. La palabra no es no va a haber sentido, sino que ya no vamos a estar nosotros en nuestra humanidad para seguirnos preocupando por ellos.
Escuché por la radio, por lo menos yo manejo, cada quien puede manejar su posición. Yo manejo la posición de que lo que el Señor dice, de que nosotros no vamos a tener el conocimiento allá cuando estemos con el Señor de quiénes somos. ¿Se acuerdan la historia que el Señor les cuenta a sus discípulos y a los que lo escuchaban? Y les decía: vosotros erráis porque desconocéis las Escrituras. La situación era que dice que había un matrimonio y resulta que el marido murió. Y entonces la tradición era que el hermano que seguía al difunto se tenía que casar con la viuda. O sea, el cuñado se tenía que casar. Se murió el primero, se murió el segundo, se murió el tercero, yo no sé qué les hacía, pero todos los iban matando. Se murió el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. Entonces vienen y le hacen la pregunta al Señor: Señor, y cuando estemos allá en el cielo, ¿de quién esta mujer va a ser la esposa? Si se casó con todos los hermanos, ¿de quién va a ser la esposa? Entonces el Señor les dice: ustedes erran porque desconocen las Escrituras, porque allá en el cielo no nos damos en casamientos, allá no hay pareja. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay hombre y ya no hay mujer. Entonces, si Germita se va al cielo, no voy a quitarme yo, para que vean que no soy tan bueno. Néstor se va al cielo, y resulta que Néstor, estando ahí en el Señor y esto, resulta que Néstor sabía que su hermano había muerto antes que él, y Néstor llega ahí al cielo buscando a su hermano, y fulano, y no ha visto a mi hermano, y aquí, ¿quién? A mi hermano, aquí y allá. Entonces, si él sabe, él creía que su hermano se había ido al cielo y no lo encuentra, ¿cómo se va a sentir él? Mal, triste. Y dice el Señor que allá no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Como las canciones bonitas que hay: te veo en el cielo, allá nos vamos a reunir, aquí y allá, y qué es lo otro. Y entonces todo el mundo les dice: bueno, hermanito, nos vemos, y si no nos vemos aquí, nos vemos allá en el cielo. ¿Está bonito? ¿Ah? Eso solo creen los mormones. Sí, los mormones creen en el matrimonio eterno. Usted se casa con su pareja y está casado para la eternidad. Eso lo creen. Imagínense qué castigo para los que no quieren estar ya con el esposo y verlo allá en el cielo. O con la esposa, verla otra vez allá en el cielo. Sí, da risa, pero es cierto. Pero el Señor, como es tan lindo, tan especial, dice que sangre y cuerpo no entra al reino de los cielos. Sangre y carne no entra al reino de los cielos. Ahora, todos se basan en la memoria, que allí sí vamos a tener memoria de lo bueno y de lo malo. Bueno, dejémoslo hasta ahí, porque hasta ahí le llego yo. Ahí ya trascendería a lo que el Señor en su divina soberanía, Él sabrá hacer. Pero lo que el Señor dice, allá no nos damos en casamiento, allá no. Entonces el Señor dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Hasta cuándo se le van a acabar sus tristezas, hermana Marta? Le tengo una buena noticia: hasta que se muera. Y la suya, la suya, la suya y la suya. Estamos hablando de dolor, de tristeza, en lo que podríamos llamar la parte buena. No es por pecado, no es por pecado. ¿Dónde nos quedamos? A ver, hasta Mateo 26, 38. Quedaos aquí, les dice el Señor, quedaos aquí, y después les dice: venen conmigo, venen conmigo. Lucas 21, 36. ¿Qué hora estamos? No sé qué hora es, díganme por qué. 10:30. ¿Ah? 10:30. 10:30. Me gusta esa hora, 10:30. Ok, bueno, nos quedan todavía algunos minutos. Gracias, Marquita. Sí, gracias. Sí, están deseando irse. Creo que todavía faltan 30 versículos. Lucas 21:36 dice: velad pues. Vean, todos los pasajes que yo busqué va con ese principio quitan de estar vivos, velando, velando. En aquellos años lindos de los 80, por lo menos que uno inició las famosas vigilias. ¿Cuántos estuvieron en vigilias?
¿Okay? Ya algunos conocen lo que era el tiempo ¿qué era el tiempo de la vigilia? Era un culto que se hacía de noche, un culto parecido al del día que se hacía de noche, pero su principal objetivo era la oración. Orar. Hermanito, yo quiero que oren por mí. Hermanito, yo quiero que oren por esta petición. Hermanito, yo quiero por lo otro. Hermanito, yo quiero por aquí o por allá. Era un tiempo bonito, especial, bonito. Amanecíamos, se compartía el mensaje de la palabra, habían 2, 3 prédicas, siempre algo muy lindo, algo muy... Eso pasó a la historia, y máximo ahora con todas las restricciones que hay. Pero bueno, en Lucas dice el Señor, velad, 21:36, velad pues, ¿cuándo? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son las cosas que vendrán? Lo que de una u otra manera les estoy comunicando. Hermanos, van a venir muchas cosas. Para muchos será muy fácil el decir, no, yo no soy cristiano, o no vuelven a la iglesia, o punto. Pero el que verdaderamente va a querer identificarse por Cristo, el asunto no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Dice, orad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estar en pie significa estar delante del Señor diciéndole, Señor, se vinieron muchas cosas que tú ya sabes, pero aquí estoy delante suyo. Nada me movió, por nada me moví. Nada de estas cosas que sucedieron, aquí estoy, Señor. Estoy de pie. Hechos 20:31. Por tanto, velad. Por tanto, velad. Acordaos, dice Pablo, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Tengo 3 años de estarles amonestando. Amonestando es llamándoles la atención, aconsejándolos a que tienen que velar, hermanos. Ahorita como iglesia ya tengo 6 meses de estarles diciendo, tenemos que velar, tenemos que cuidarnos, tenemos que caminar, tenemos que aprender, tenemos que escudriñar, tenemos que congregar, tenemos que hacer. Dice Pablo, tengo 3 años de estarles amonestando, con lágrimas, casi que suplicándoles, hermanos, hay que velarnos. Hay que velar los unos por los otros. Hay que hacerlo, hermanitos. Este año, que no sea el mismo rutinario del 21 y del 20. Cambie su cristianismo. Que más que darle una amonestación, reciba un consejo de Dios para el bienestar suyo, antes de que se muera o de que el Señor venga. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, Francis? Néstor, vamos. 16:13. Fuerte. Aquí está, allá, Marcos. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Ok, gracias. Número 1, vigilen, atalayas, vigilar. 2, estar firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Cuál es la fe? El conocimiento que usted tiene de la palabra, esa es su fe. ¿Cuál es la fe? El conocimiento que usted tiene de la palabra. Y la fe no es solo para pedir carro, casa, bicicleta, moto, ropa, zapatos. Eso no es solo fe. No, el fin de la fe, ya saben cuál es. El fin de nuestra fe es la salvación. El fin de la fe es nuestra salvación. Yo la principal fe que tengo es que por fe yo voy a ser salvo. Y la fe que tengo es por la responsabilidad, el conocimiento que yo tengo de la palabra y que la vivo, yo personalmente la vivo. Eso me va a llevar
en mi fe a estar con el Señor en algún momento. ¿Ok? El fin de su fe, ¿cuál es? Si tiene en el transcurrir su casa, su carro, su moto, su bicicleta, lo que sea, amén, qué bueno. Pero el fin principal de su fe es la salvación. Y no use solo la fe para estar pidiendo cosas. Y así como pide cosas, pídele al Señor. Señor, este año quiero ser más espiritual, más cristiano, meterme más con usted, servirle más a usted, conocerlo más a usted a través de la palabra. ¿Por qué solo cosas materiales pide? Ok, entonces dice ahí 1 Corintios, estad firmes en la fe. Después dice, portaos varonilmente. ¿Por qué el Señor hace énfasis a esto de varonilmente? O sea, que nos portemos como varones, no como afeminados, no como maricas. Varonilmente. Firmes en la fe, varonilmente. Como hombres, como varones. Que no cualquier tontera nos va a mover, a desestabilizar. No, varonilmente. Y femeninamente también. Como mujeres, nada te va a mover, nada te va a poner ahí, lo hago o no lo hago, le digo o no lo digo, voy o no voy, nada, cual no, punto. Un hombre que te llama para echarte el cuento, ese hombre no te quiere para nada bueno, y sabiendo que eres casada. No le pongo más a eso. Velad, estar firmes en la fe, pórtense varonilmente, tengan carácter de un varón, de una varona de Dios. Y por último dice, esfuércense. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Esto no tiene que ver nada, hermano, pero ayer me sentía, mi esposa lo sabe, me dolía, iba a decir hasta el pelo y no tengo. Bueno, me dolía hasta el cráneo, hermano. Me dolía todo me dolía. Los brazos, las piernas. Y es que me subía a una escalera. Mi esposa siempre me dice, pero sí, tengo que admitir que muchas veces no le hago caso. Me subí a una escalera y la escalera se me torció y me fui, tuve que saltar. Ustedes no saben la agilidad de este hombre. Y claro, eso fue temprano. Y en la tarde el resultado bien, me dolía todo el cuerpo. Y le digo a mi esposa, tengo que recostarme un momento. Y me tomé una pastilla. Me desperté como a las 9 de la noche, porque tenía que hacer muchas cosas todavía. Me desperté como a las 9 y me desperté como nada, con nuevas fuerzas. Pero sabía que cuando me desperté, con dolor o sin dolor, tenía que levantarme. Así como le ha pasado a usted, y más en las mujeres. Más en las mujeres. Porque nosotros los hombres con una medio gripe nos envolvemos y ya no queremos que nos hagan de todo. Y ellas con gripe, con periodo, con recién mejoradas, con chiquitos, que la escuela, que el kinder, que el colegio, se levantan. Y nosotros fácil diríamos, no, mejor que no vayan, no lo hagan. Sí, eso es para ganar puntos, ¿verdad? Pero así es, hermano, así es. Entonces dice el Señor, 1, firmes en la fe. 2, varonilmente. 3, esforzados. Hay que esforzarse, hermano. Esto del cristianismo hay que esforzarse. ¿Sabe cuándo va a ser menos el esfuerzo? Cuando usted haga del cristianismo algo ya habitual en usted, un estilo de vida para usted. Cuando usted ya sepa que usted no tiene que luchar, que si hay lluvia, si voy, que si hay sol, si no voy. No. Usted sabe que con lluvia, con sol, yo me levanto, usted se levanta y vamos a buscar las cosas que son del Señor. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Yo sé que la mayoría trabaja incansablemente toda la semana y el domingo lo desearían quedarse acostadito. Pero ese es el único día que le dedicamos al Señor. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya después de la tarde, dispongan ahí, hagan lo que quieran, el heladito, la comidita, la salidita, lo que quieran, pero no deje de buscar las cosas del Señor, porque si usted deja de buscarse de las cosas del Señor, después se le va a hacer más habitual andar paseando y haciendo tantas cosas, y cuando vea, se va alejando del Señor.
Y aunque usted se siga llamando cristiano, pero si usted ya no busca del Señor, ya su cristianismo está en veremos. Siga, aunque le duela la vida, el pelo, los pies, las piernas. Aquellas hermanas que yo sé que hacen un esfuerzo terrible, nuestra hermana Naceli recién operada, el hermano tuvo que subirla ahí, pero si bien se pudo haber quedado en la casa, fiebre que es de estar aquí metida. Y así cuando usted está cansadita, está cansadito por su trabajo, pero hay que buscar las cosas del Señor. O el Señor nos dice, ¿qué dice Mateo 6:33? Que buscar las cosas del Señor. ¿Qué dice Mateo 11:28? Que buscar las cosas del Señor. ¿Qué es? Que solo el pastor tiene que saberlo, ustedes también. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Dos citas más, hermanos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, caso contrario de estar alcoholizado o borracho. Sed sobrios y velad. Escuche, noticia nueva para usted si no lo sabía. 1 Pedro 5:8. Estad sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios. ¡Ey! Vigilen, porque el diablo. Ahora, escuchen, no le eche todas las culpas al diablo. El diablo no puede hacer nada en usted que usted no le permita. El diablo no puede hacer nada en usted que usted no se lo permita. Ay, es que el diablo se metió con mi matrimonio. Es que el diablo con mi familia. Es que el diablo con mi familia, con mis hijos. No, Señor, el pecado es una decisión personal. Usted decide pecar. Ahora, que hay jueces espirituales de maldad, sí, hay todo un imperio de demonios que quieren verlo destruido a usted y a mí también. Y no solo espiritual, hay gente física que quiere verlo a usted arrastrado, hundido. Gente que lo quiere ver mal. Entonces dice el Señor, como ejemplo nos pone, velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Han visto las películas de león? Anda con hambre, haciendo su sonido ahí para intimidar a todo aquel que tenga de por medio. Así anda buscándolo para destruirlo. No crean que el cristianismo es solo aleluya y gloria a Dios y el Señor está conmigo y el ángel de Jehová acampa alrededor mío. Sí, pero así como hay ángeles del Señor, hay ángeles caídos también que andan buscando a ver cómo hacen. A ver qué puerta abre, qué puerta usted deja abierta para destruirlo. Así es que hay que velar. Que ese diablo que anda como león rugiente no tenga ni la más mínima posibilidad de acercarse a usted. Pero ¿qué tiene que hacer? Velar. Estar siempre. El diablo, vete diablo, aquí no, punto. Lo hago así, de esa manera, no es cómica ni nada, pero es que ese tiene que ser el estilo de vida de nosotros. Me están diciendo aquí, cierre esa puerta y vámonos para adelante. No le ponga atención, vámonos. No le ponga atención. Pero que si hay un demonio o los demonios quieren destruirte, quieren destruir la envidia de la misma gente, quiere destruirte la gente. Hay gente que está maquinando pensamientos o cosas en contra suya. Hay gente que quiere verlo mal. Es una realidad. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Velad pues, sed sobrios. Velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Última, 1 Pedro 4:7. Mas el fin mas el fin de todas las cosas se acerca.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración, porque el fin de las cosas se acerca. El fin de las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Usted que nos está viendo, sí, tenemos que velar y estar hablando con el Señor siempre. Como dice Pablito, oren sin cesar, hablen. Han visto que las hermanas, esta hermana puso a la hermana Sonia, fue la última, puso una petición por María Fernanda, que se mejoró y tuvo fue por cesárea, y después tuvieron que operarla porque aparentemente adquirió ahí una bacteria. Entonces la joven, su primer parto, está ahí delicadita. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar por la muchacha, por el bebé que tuvo. Pastor, pero es que esa situación aquí, ore, el Señor tratará con ella, con su vida, con lo que tiene que hacer. Nosotros debemos orar siempre por nuestros hermanos, y aún por los que se han apartado, orar, y si tenemos la oportunidad de hablarles, llamarlos, invitarlos, para que vengan, para que busquen al Señor. Ya si ellos no quieren, no hay ningún problema, usted ya cumplió, pero usted, mientras tenga la oportunidad, vamos a seguir aprovechando. Póngase de pie, por favor. Recuérdese, 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Eso lo escribió Pedrito, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él no sabía cuánto tiempo faltaba, y nosotros tampoco lo sabemos, pero este consejo está bueno. El fin de las cosas se acerca. Por allá se está levantando el ecumenismo a grandes proporciones. ¿Cuándo llegará a afectar aquí? Aquí no está ni muy lejos, le cuento, porque ya los mismos cristianos llaman hermanos a otros de lo que antes llamábamos sectas. Ya les están llamando igual hermanos, porque la religión tiene que unir, dijo un cantante mexicano, no desunirnos. No, lo que nos tiene que unir a nosotros es nuestra relación en Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo, no el credo religioso, sino Cristo Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros, por el cual no hay otra manera para ser salvo sino a través de la cruz, del sacrificio de la cruz. Señor, te damos gracias en esta hora por habernos dado la oportunidad de recibir el consejo de su palabra, Señor. Gracias. Gracias. Si en esta mañana, aquí en este lugar, hay alguno que sabe que ha llegado en pecado, que no tiene una relación con el Señor por el pecado en el que está viviendo, o si usted que nos está viendo también, usted no tiene una relación con Cristo porque está viviendo en pecado, si usted lo desea, si usted quiere, puede repetir conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora. He caminado haciendo mi voluntad y no la suya. Pero hoy he escuchado que tantas cosas que están aconteciendo es porque anuncian tu regreso, Señor. Y tal vez eso no me preocupa tanto, pero sí he entendido que si yo no me arrepiento y nazco de nuevo, me voy a ir a una eternidad sin usted. Y yo no quiero eso, Señor. Por eso hoy, como nunca antes, le pido que me perdone, Señor. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido, Señor. Cómo he destruido mi vida y cómo he sido parte para destruir otras vidas. Ya no más. Que tu sangre preciosa en esta hora me pueda lavar y hacer de mí un nuevo hombre, una nueva mujer, y que a partir de ahora
comience a caminar en obediencia a tu palabra y dejarme guiar por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por darme esta hermosa oportunidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Señor, oramos por la iglesia, Señor. Los hermanos acá de la iglesia Ágape y todos aquellos hermanos que se reúnen como cristianos, lavados y comprados a precio de sangre. Señor, que nos apercibamos, Señor, a estar preparados, a estar vigilantes, velando y orando en todo tiempo, Señor. Aún, Señor, creyendo y entendiendo que si tú no vinieres todavía, Señor, nos estamos preparando para tener ese encuentro con usted, Señor. Papito, y que a partir de ahora, como dice tu palabra, nos vamos a esforzar a ser ese atalaya, hombre, mujer, vigilando, Señor, por el bien personal, por el bien de los que están a nuestro alrededor, por el bien de la familia, por el bien de la iglesia, Señor. Vamos a estar constantes, velando y orando, Señor, sabiendo que usted nos escucha y nos guarda, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Usted que nos ve, signo de más, código de área 506-8876-8006 con el pastor Germán. Si en algo podemos servirle, estamos aquí en Costa Rica, para usted que vive fuera y también para los hermanos que viven aquí en Costa Rica y no se están congregando. Estamos al sur de la capital, en Desamparados, detrás del centro comercial de Cosure, en la sala de eventos Dalí, todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos para servirle y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.